Bueno, jóvenes, es un placer volverlos a saludar por medio de esta herramienta virtual, reconociendo siempre que la tecnología es una herramienta para nuestro aprendizaje. Bueno, como anteriormente pues ya se los había comentado, cuando estábamos dando clases físicas, estuvimos platicando sobre algunos temas de álgebra, que vamos a iniciar esta unidad con álgebra. Y se llegó el momento de dar una introducción pues a lo que es álgebra. Bueno, como anteriormente pues también hicieron una su pequeña investigación sobre álgebra, algunos ejercicios. Entonces ahorita vamos a entrar al tema relacionado al lenguaje algebraico. Recordemos algo muy importante, jóvenes. En la multiplicación ya no vamos a estar utilizando el signo de la X o la letra X para diferenciar la multiplicación. En el lenguaje algebraico vamos a utilizar un punto o simplemente se deja sin nada y vamos a saber que en el lenguaje algebraico es una multiplicación. Lo que necesitamos para empezar es utilizar nuestro lenguaje algebraico en algunas expresiones. Acá vamos a estar utilizando letras en el lenguaje algebraico, letras y números. De eso se trata el álgebra. Encontrar ciertas variables, ciertos valores de ciertas incógnitas como lo es X, Y, Z. No importa la letra que vayamos a encontrar. Pero como es una pequeña introducción, pues vamos a aprender a cambiar unas expresiones al lenguaje algebraico. Esta es nuestra introducción al álgebra. Recordemos siempre que el lenguaje algebraico consta principalmente del alfabeto y algunos vocablos griegos. En este caso, siempre en el lenguaje algebraico vamos a utilizar las letras del abecedario, de la A hasta la Z, en letras minúsculas. Su principal función es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las diferentes operaciones. Espero que logren ver esta pequeña definición que tengo por acá. Consta principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. Normalmente se utilizan las letras del alfabeto. Vocablos griegos, omitamos eso y solo vamos a dejar las letras del abecedario. Y para empezar, pues siempre recordemos suma, resta, multiplicación y división. Eso es lo principal para empezar con nuestras expresiones algebraicas. Si no sabemos sumar, no sabemos restar, multiplicar, dividir, estamos mal. Entonces, como consta, el lenguaje algebraico consta de letras del abecedario A, B, C, D y así sucesivamente hasta la Z. Las letras del abecedario representan cualquier número. A veces cometemos errores que A vale 1, B vale 2, C vale 3 y así sucesivamente. Y no es cierto. A vale cualquier número, B cualquier número, C cualquier número, así hasta la Z. Estas letras valen cualquier número. Como les digo, vamos a estar trabajando solamente con letras y números y tenemos que aprender a diferenciar. Ya más adelante vamos a estar viendo que no vamos a estar utilizando palabras quizás muy comunes, como por ejemplo multiplicar ciertos números. No, sino que el producto de dos números, el producto significa multiplicación.
porque es el resultado de dos factores, de dos números. Cuando multiplicamos dos o tres números, los números que están multiplicando se llaman factores y el resultado se llama producto. Las letras representan cualquier número. Yo lo que necesito es cambiar ciertas expresiones al lenguaje algebraico, como por ejemplo, vamos a colocar acá la suma de dos números. Esta expresión yo necesito cambiarla al lenguaje algebraico. La suma de dos números. ¿Qué números? Cualquiera. La suma de dos números. Cualquier número. Aquí no me está diciendo que sume 2 más 2, ni que sume 3 más 3. Me está diciendo que sume dos números. Cualquiera. Pero como necesito cambiarlo al lenguaje algebraico, vamos a utilizar estas letras. La suma de dos números. A es cualquier número. B es cualquier número. A más B es la suma de dos números. Esto es lenguaje algebraico. Esto es lenguaje algebraico. La suma de dos números. Trabajando con letras. Otro ejemplo sería la diferencia de dos números. En el lenguaje algebraico, no vamos a escribir, por ejemplo, reste dos números, no. La diferencia, cuando encontremos una expresión así, la diferencia de números, diferencia quiere decir resta. La resta de dos números. ¿Qué números? Cualquiera. La diferencia de dos números. A menos B. A es cualquier número. B es cualquier número. También lo puedo representar como X menos Y. X es cualquier número. Y es cualquier número. Otro ejemplo sería el cociente de dos números. El cociente de dos números. El cociente de números. Cuando encontremos esta palabra, cociente, estamos hablando de división. Por eso anteriormente también les dejé que investigaran qué es división, sus partes y todo. Cuando encontremos esta parte, cociente, estamos hablando de división. Cuando hablamos de división, esta expresión me dice el cociente de dos números. Es la división de dos números. ¿Qué números? Cualquiera. Cualquier número. Cualquier letra del abecedario representa cualquier número. El cociente de dos números, A partido B. ¿Por qué lo vamos a escribir así? Así se representa algebraicamente. Así se representa algebraicamente. Recordemos que anteriormente hacíamos esto. A dividido dentro de B. Esto en álgebra ya no existe. Esto ya no existe. Lo vamos a tener que escribir así. Así es el lenguaje algebraico. Así no. Esto ya no es válido. En álgebra esto ya no es válido. Simplemente lo vamos a tener que hacer de esta manera. En fracción A partido B, A cualquier número, B cualquier número. También lo podemos representar como X partido Y. El cociente de dos números. El cociente de dos números, X y Y.
Esta es solo la introducción al álgebra. Tenemos que tener bien claro que vamos a trabajar con letras del abecedario. Tenemos que aprender a ordenar las letras, unos temas más adelante. Entonces vamos a dejar unos ejercicios donde ustedes van a tener que cambiar las expresiones a un lenguaje algebraico. Después de este tema, pues vamos a ir ya viendo pues algunos monomios, binomios, trinomios, etcétera. Siempre y cuando teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Muy bien. El lenguaje algebraico se trata de trabajar con letras, encontrar valores de ciertas letras, pero por el momento solamente transcribir ciertas expresiones al lenguaje algebraico de esta manera.